Increíble revelación, madre adoptiva transforma vida de bebé abandonado en un momento asombroso. Carolina caminaba por las coloridas calles de su pueblo, respirando el aire fresco que llenaba su entorno de vida. Cada día, al salir de la escuela rural donde enseñaba, se dedicaba a sus alumnos con fervor. Eran su segunda familia, pero la soledad como madre soltera a veces la invadía. Sin embargo, esa tarde todo cambiaría. Al llegar a una esquina estrecha, un pequeño llanto quebró el murmullo del viento. Su corazón se detuvo. Al acercarse, vio un bulto envuelto en una manta desgastada. Con manos temblorosas, desenrolló la tela y su corazón se llenó de calor al descubrir al bebé tembloroso, un pequeño ser, indefenso, que le robó el aliento. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró Carolina, mientras lo alzaba hasta su pecho. Sin pensar, lo nombró Mateo. La decisión de llevarlo a casa fue instantánea, pero el eco de su familia resonó en su mente. Las críticas, los comentarios de que estaba sacrificando su carrera por un niño que no era suyo comenzaron a atormentarla. «Aún tienes tiempo para crecer profesionalmente», le sugiere su madre con un tono lleno de preocupación, «¿y si no puedes mantenerlo?». Cada palabra pesaba como una losa en su corazón mientras abrazaba a Mateo, lo llenaba de amor, mezclado con el temor de no poder ser la madre que él merecía. Las miradas de desaprobación se multiplicaron con el tiempo, conforme el niño crecía. Las alegrías e ilusiones que traía vio cómo se mezclaban con las expectativas de un pueblo que aún se regía por tradiciones añejas. ¿Cómo puede ese niño brillar? Viene de una madre que lo abandonó. En los encuentros en la plaza, los murmullos la torturaban, su autoduda crecía como una sombra tenebrosa. Un día, le llegó la noticia que temía. Mateo, con su extraordinario talento y dedicación, había conseguido una beca para una escuela prestigiosa en la ciudad. Pero junto a la alegría, la angustia se adueñó de Carolina. ¿Qué pasaría cuando viera lo diferente que era su vida? ¿Sería suficiente su amor para mantenerlo en su sendero? Las expectativas se apilaban sobre sus hombros, mientras sus pensamientos la atormentaban. ¿Sería él el estereotipo que la comunidad había dibujado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero a medida que los días pasaban, durante la organización de una reunión en la escuela, aparecieron nuevas revelaciones. Una mujer desconocida con mirada intensa se acercó a Carolina. Al instante, su pecho se llenó de nudos, era la madre biológica de Mateo. Las verdades ocultas salieron a la luz, llenando su mundo de inseguridades. ¿Qué significaba esto para Mateo y su identidad? La vida que había construido se tambaleaba. Las emociones se agolpaban, dándole sentido a su profunda conexión con el niño que había elegido como su hijo, pero a la vez amenazaba con desmoronarse. ¿Podría enfrentar esta nueva realidad? La angustia la envolvía cada vez más, mientras el eco de su amor empezaba a desvanecerse en medio de la revelación. Carolina no podía dejar de mirar hacia la puerta donde la mujer había desaparecido, su mente se movía en círculos. La revelación había sido como un rayo, iluminando aspectos de su vida que había ignorado o preferido no ver. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle a Mateo quién era su madre biológica? ¿Cómo afrontar su propia vulnerabilidad cuando lo que más deseaba era protegerlo de todo mal? Una tormenta de pensamientos la abrumaba, y la sensación de inestabilidad en su vida la hizo cuestionar su capacidad para guiar a Mateo. Días después del encuentro, decidió buscar respuestas. Sabía que solo una comprensión profunda de su situación podría darle la fuerza para enfrentar a Mateo, pero entre el miedo a la verdad y el deseo de proteger su amor, se encontraba en una encrucijada emocional. Con determinación, se acercó a un centro de apoyo para jóvenes en situaciones similares a la de Mateo. Quería familiarizarse con el entorno que potencialmente rodearía a su hijo y así, quizás,
encontrar formas de convertir la incertidumbre en herramientas de crecimiento. En ese lugar, Carolina conoció a otros jóvenes que compartían historias de vida complejas. Escuchaba sus sueños y miedos, cada relato resonaba con su propia lucha. Notó que muchos de ellos, al igual que Mateo, necesitaban un apoyo que no siempre podían encontrar en sus familias. Este contacto con realidades tan duras comenzó a transformarla. Cada experiencia ajena se convertía en un espejo en el que miraba lo que ella misma había estado intentando evitar. Su labor como maestra la siempre había llenado, pero esta nueva perspectiva le hacía sentir que también necesitaba aprender. Al regresar a casa, sintió que la conexión con Mateo era más fuerte. Reflexionó sobre cómo su historia de vida se entrelazaba con la de él. Si bien las sombras de la historia de Mateo comenzaban a atisbarse, ella podía convertirse en el faro que lo guiara. La idea comenzó a germinar en su interior, quizás, además de abrazar su papel como madre, debía cultivar un espacio de diálogo y confianza con él. No obstante, la incertidumbre aún pesaba como una losa. Día tras día, se debatía entre compartir lo que había descubierto o proteger a Mateo de una realidad que podría herirlo. Pero en sus momentos de reflexión, se dio cuenta de que el verdadero amor no solo se basa en el silencio, también consiste en la valentía de afrontar la verdad juntos, desnudando vulnerabilidades y transformándolas en fuerza compartida. En la noche, cuando Mateo ya dormía, Carolina se encontraba de pie en la ventana, mirando hacia las estrellas. La mente agitada comenzaba a encontrar su rumbo. Había tomado la decisión de hablar con él, de abrirse y enfrentarlo todo. Aún así, el temor rondaba su mente. ¿Cómo reaccionaría Mateo ante aquello? ¿Su amor sería suficiente para llevarlo a atravesar su propia historia? Con cada nuevo día, la presión aumentaba. Esta revelación le había hecho comprender que su crecimiento personal estaba intrínsecamente ligado al de su hijo. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, la lucha por hallar el momento perfecto para hablar era constante. Antes de que pudiera encontrar la manera de encarar la situación, una llamada inesperada la hizo temblar. Era la madre biológica de Mateo, pidiendo una reunión. En su pecho, la ansiedad se transformó en un grito silencioso, tenía que prepararse para lo que vendría. ¿Enfrentaría su temor en esta segunda revelación o dejaría que todo se desmoronara? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, pero el tiempo se agilizaba, y con él, el destino de ambos. Carolina se despertó aquella mañana con la sensación de que el aire estaba más denso, como si cada respiración tuviera un peso adicional. La cita con la madre biológica de Mateo no dejaba de ocupar su mente, y debía comenzar a articular sus pensamientos. El sinfín de posibilidades que la reunión podía acarrear la arrastraba hacia un abismo de incertidumbres. Mientras preparaba el desayuno, cada acción parecía un acto mecánico. La imagen de la madre de Mateo aparecía y desaparecía en su mente, transformándose en un enigma que le hacía cuestionar su propio sentido de pertenencia. ¿Qué significaría su aparición para Mateo? ¿Y para ella? Carolina sentía que debía todo a esa mujer, una desconocida cuya decisión había moldeado gran parte de su vida. Este conflicto interno estaba pronto a intensificarse. Mateo, con su energía inagotable, la hizo salir de sus pensamientos. Su risa, a veces estruendosa, resonó en la cocina y la llenó de una calidez reconfortante. Sin embargo, esa sensación se vio rápidamente eclipsada por la culpa que le producía lo que debía hacer. Al servir su desayuno, a Carolina se le antojó un momento de honestidad. Cogió aire y se preparó para una conversación que podría cambiar el rumbo de ambos. «Mamá, ¿puedo hablar contigo de algo?». Dicha frase brotó de los labios de Mateo como un rayo que iluminó la nube de ansiedad que la rodeaba. Carolina se sentó a su lado, dejando las cucharas y platos a un lado. Su corazón palpitaba con intensidad. «Claro, cariño». «¿Qué pasa?». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Mateo miró hacia sus manos, algo inquieto. En el cole, alguien dijo que los niños a veces tienen historias diferentes sobre sus familias. ¿Tú tienes alguna historia diferente, mamá? Su pregunta fue un golpe bajo. Carolina sintió como el mundo se detenía, y la realidad de sus propias dudas se convirtió en un eco ensordecedor en su mente. Carolina sospechaba que las palabras que había ensayado una y otra vez no serían suficientes.
¿Era el momento adecuado para abrirse? Todas las emociones que había trabajado para mantener bajo control surgieron como un torrente. Mientras acomodaba las piezas del rompecabezas de su vida, el dilema moral que enfrentaba se tornó en un laberinto en el que se veía atrapada. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, comprendió que su papel no era solo ser madre, sino también ser un modelo a seguir en la búsqueda de la verdad y la vulnerabilidad. Mateo merecía saber quién era y de dónde venía. En su calma, decidió que la reunión con la madre de Mateo debía servir de impulso, no de miedo. Más tarde, en la sala, mientras los minutos avanzaban lentamente, Carolina respiró hondo. El tiempo había pasado con inexorable lentitud y cada tic-tac del reloj era un recordatorio de la responsabilidad que sentía cada vez más hacia su hijo. Al llegar el instante, y antes de que pudiera decir una palabra, su teléfono vibró con un mensaje: «He llegado». La adrenalina y el temor se apoderaron de ella. Era ahora o nunca. Acompañada de un palpable nerviosismo, Carolina tomó la decisión de centrar su energía no solo en la reunión, sino en la posibilidad de fortaleza que podía surgir. Quizás, solo quizás, aquella revelación podría transformar el camino que juntas estaban a punto de recorrer. Con una mezcla de temor y valentía, se dirigió hacia la puerta sabiendo que lo que iba a descubrir no solo daría respuesta a sus preguntas, sino que también definiría la forma en que ella y Mateo navegarían las aguas inciertas de su futuro. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue el rostro de una mujer que parecía tan familiar y extraña a la vez. ¿Sería esta la clave para entender las conexiones que siempre sintió pero nunca pudo articular? La conversación que estaba a punto de tener podría ser la chispa que encendiera el fuego de una verdad liberadora, aunque también podía ser un reencuentro doloroso. La tensión en el aire era palpable, y Carolina se dio cuenta de que este era solo el inicio de una serie de descubrimientos que cambiarían su vida y la de Mateo por completo. La pregunta era, ¿estaba realmente lista para enfrentar todo lo que esto implicaba? Carolina sintió que el aire se volvía más espeso. La mujer frente a ella, Lía, encarnaba una serie de recuerdos no vividos y emociones no expresadas. En un primer momento, la incertidumbre prevaleció, pero a medida que intercambiaron miradas, algo en la fusión de sus historias parecía prepararse para aclamarse. En la escasa luz del pasillo, Carolina escaneó la expresión de Lía. Había una mezcla de nerviosismo y anhelo en sus ojos. Era una búsqueda sincera, la misma que había estado persiguiendo en su corazón durante años. Sin embargo, el reflejo de sus propias inseguridades se instalaba en cada rincón del diálogo latente que ninguna había comenzado aún. «Hola, Carolina». «Gracias por recibirme», dijo Lía. Su voz era un susurro tembloroso que, sin embargo, sonaba considerablemente firme. Carolina sintió que el contacto directo con la madre biológica de Mateo rompía con la estabilidad que había construido en torno a su vida. Era como si estuviera a punto de dejar caer una máscara que había sostenido durante tanto tiempo. «Yo gracias por venir», respondió Carolina. Su voz resonó en la habitación, vulnerabilidad surgiendo en cada sílaba. En ese momento, una lluvia de preguntas la abrumó. ¿Cómo abordar el peso de la historia compartida que tenían? ¿Qué pasaría si Mateo no estaba preparado para las respuestas? Mientras Lía tomaba asiento, Carolina recordó que debía tomar control de la situación. Era hora de transitar hacia una verdad que merecía ser contada. Decidida a enfrentar sus temores, respiró hondo y comenzó a articular las preguntas que llevaban días acumulándose en su mente. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué dejaste a Mateo? Las palabras, aunque brotaron de su boca con una rudeza punzante, revelaron la carga emocional que llevaba. Carolina sabía que merecía respuestas, pero al preguntarlas, se cuestionaba si estaba lista para escucharlas. Lía, visiblemente afectada, bajó la mirada y respondió sin evasivas: «No fue una decisión fácil. Nunca quise hacerle daño. Pero en ese momento, creí que era lo mejor para él». Las palabras cayeron pesadamente entre ellas, esculpiendo el aire denso en un campo de batalla emocional. La respuesta impactó a Carolina, y el dolor y la compasión colisionaron en su interior. Lía no era solo una figura distante, era una mujer que había peleado sus propias batallas. Este descubrimiento amplificó la presión sobre Carolina. La historia de Mateo no solo incluía su abandono, sino también el valor y la desesperación de la mujer que había tomado esa decisión.
Mientras se intercambiaban historias, Carolina comenzó a ver a Lía no solo como una madre biológica, sino como una persona compleja que había tomado decisiones difíciles con un trasfondo que merecía ser externalizado. Esta jornada no sería solo un descubrimiento para Mateo, también la transformaría a ella misma en una madre más comprensiva y generosa. Mateo necesita entender no solo quién es, sino también a dónde pertenece, y tú eres parte de eso, le dijo Carolina, sintiendo como una nueva corriente de determinación la empujaba. Era momento de dejarles a Mateo y a Lía la oportunidad de construir un puente, aunque frágil, entre sus historias. En ese instante, la lucha interna de Carolina emergió, amoldándose a su papel de madre mientras la fuerza del momento parece solidificarse. Darle la bienvenida a Lía en su vida implicaba aceptar esa dualidad que siempre había temido. Sin embargo, una chispa de esperanza relucía en su interior. Además, dijo Lía, con un tono más decidido, hay un aspecto que te he ocultado. Algo que Mateo no sabe y que quizás deba escuchar de mí. La inquietante revelación cargada de información inconfesable palpita entre ellas, y Carolina sintió un escalofrío en la columna vertebral. En ese momento, supo que el camino hacia la verdad recién comenzaba a desenredarse, y lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de asimilar la verdad oculta que Lía estaba a punto de revelar? Las palabras de Lía flotaron en el aire, pesadas y cargadas de un significado que Carolina aún no podía comprender del todo. Mientras la madre biológica de Mateo se preparaba para compartir el secreto que había mantenido bajo llave, un torbellino de emociones giraba en torno al corazón de Carolina. Sabía que cada revelación no solo afectaría a Mateo, sino que también cuestionaría la visión que tenía sobre su propia maternidad. ¿Qué es eso que no sé?, preguntó Carolina, la inquietud apretando su garganta. La insistencia de Lía por mantener una parte de la verdad oculta comenzaba a erosionar la estabilidad que una vez había creído inquebrantable. En un acto de vulnerabilidad, se dio cuenta de que no solo se trataba de la identidad de Mateo, sino de su capacidad para enfrentar el pasado y digerir el presente. Mateo tiene una historia que no te he contado, comenzó Lía, su voz casi un susurro. No solo fue dejado por mí. Hay mucho más, su padre, su historia familiar, todo lo que me llevó a tomar esa decisión. Era una protección, aunque en ese momento no lo entendí completamente. Carolina sintió que el tiempo se detenía mientras absorbía cada palabra de Lía. Los recuerdos oscuros de la propia infancia de Carolina la instigaron a cuestionar si estaba realmente preparada para lo que venía. Había dedicado años construyendo su relación con Mateo, moldeándola con amor, cuidado y una feroz devoción, y ahora se sentía expuesta ante un laberinto de verdades no escritas. Lo que quiero decir es que hay personas involucradas, las decisiones que tomé no solo afectaron a mí, sino también a otros. El pasado está entrelazado de maneras que nunca imaginaste, continuó Lía, sus ojos revelando una mezcla de arrepentimiento y necesidad de redención. La idea de que otras voces, otras sombras, pudieran influir en la vida de Mateo se le erizó la piel. La incertidumbre se instaló profunda, y Carolina se vio obligada a confrontar no solo la historia desconocida de su hijo, sino también su propia capacidad para comprenderlo y guiarlo en este nuevo terreno. Una espina de determinación le atravesó la mente. Sea lo que sea que venga, Mateo tiene que saberlo. No puedo protegerlo de su historia, y eso incluye a ti, declaró con firmeza, aunque internamente se debatía contra sus propias inseguridades. Con cada palabra, posiblemente también estaba reclamando su futuro como madre, asumiendo la responsabilidad de la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Te admiro por tu valentía, Carolina. Cuando tú y Mateo estén listos, yo estaré aquí para ayudarles a navegar por esto, respondió Lía, a quien Carolina ahora percibía con un enigma que podría desvelar la propia esencia de la familia que había construido. El rostro de Lía mostraba un ligero alivio, como si la carga de los años empezara a desvanecerse con la sensación de ser vista y escuchada. Carolina no podía ignorar la metamorfosis que estaba sucediendo en su interior. Cada conversación con Lía giraba no solo en torno a compartir secretos, sino en transformar su propia percepción del amor materno. Mientras el ambiente a su alrededor parecía desdibujarse, un nuevo camino se abría ante Carolina. Un camino que prometía revelaciones impactantes sobre Mateo, sobre la identidad que los tres compartían, lo que a su vez encapsulaba el legado que Carolina había querido proteger durante tanto tiempo.
Fue entonces cuando Lía, con una mirada resuelta, añadió una declaración que la impactó hasta la médula. Además, Carolina, hay algo que te implica a ti de una manera que no esperabas. Los latidos de Carolina se aceleraron al escuchar la insinuación de una verdad conectada a su propia vida. ¿Qué era lo que unía sus destinos de una forma que nunca habría imaginado? Ella sabía que debía encontrar la respuesta, aunque eso podría implicar desenterrar secretos aún más oscuros. Con el corazón en un puño, Carolina se preparó para salir de su zona de confort, un paso que podría definirse como el inicio de un viaje doloroso, pero también liberador. ¿Podría realmente enfrentar lo que Lía estaba a punto de contarle, o su mundo temblaría nuevamente, obligándola a reconstruirlo desde sus cimientos? La cuestión se cernía en el aire, desdibujando el futuro que había estado tan cuidadosamente planificando. El aire se tornó pesado mientras Carolina trataba de procesar la amenaza latente en las palabras de Lía. La madre biológica de Mateo había sembrado una inquietante semilla de incertidumbre en su mente, y el eco de sus revelaciones resonaba con potencia. Sentía un tirón en su interior hacia un destino que no había elegido pero que parecía ineludible. Con cada respiración, Carolina intentaba calmar la tormenta emocional que se apoderaba de ella, reforzando su determinación a enfrentar lo que había predicho Lía. Sabía que aceptar la verdad era el primer paso para poder ser realmente la madre que Mateo necesitaba. La idea de que su mundo familiar podría desmoronarse mientras construía uno nuevo le provocaba una mezcla de miedo y desafío. Había dedicado su vida a Mateo, pero ahora se planteaba otro tipo de reto, la capacidad de integrar su historia con aquellas que aún no conocía. Tomando un momento para asimilar la situación, Carolina decidió que no podía seguir postergando esta confrontación. Tenía que prepararse para lo que se avecinaba, tanto por su propio bienestar emocional como por el de Mateo. Así que, a la mañana siguiente, se sentó en su cocina, rodeada de los objetos familiares que la habían acompañado en su camino como madre. Los dibujos de Mateo pegados en la nevera eran un recordatorio tangible de la vida que había construido. De repente, sintió una oleada de inspiración. Necesitaba hablar con un terapeuta, alguien que pudiera ofrecerle herramientas para gestionar lo que estaba por venir. La sesión fue reveladora. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su miedo provenía no solo de la falta de control, sino también del temor a repetirse. La sombra de su propia infancia repleta de abandono y decisiones difíciles acechaba en su mente. Sabía que si quería romper ese ciclo, debía enfrentar sus propios demonios y no permitir que el pasado condicionara sus decisiones futuras. ¿Y si lo que descubras cambia tu relación con Mateo?, preguntó la terapeuta, desafiando a Carolina a considerar todos los posibles futuros. Carolina sintió un escalofrío pasar por su espalda. La idea era aterradora, pero había algo dentro de ella que comenzaba a hacer las paces con esa incertidumbre. Lo aceptaré. Sea lo que sea, aprenderé a lidiar con ello, respondió con firmeza, visualizando a Mateo a su lado, protegiéndolo de la abrumadora verdad. A medida que las sesiones continuaban, Carolina comenzó a desentrañar no solo su pasado, sino también su propia evolución como madre. Sintiéndose más empoderada, empezó a escribir un diario donde sus pensamientos se entrelazaban con reflexiones sobre la maternidad, la verdad y el amor incondicional. Este solo acto de poner sus preocupaciones en papel se volvió un mecanismo para canalizar sus miedos y fortalecer su resolución. Con cada página, su compromiso se consolidaba. Tal vez la revelación de Lía no tuviera que ser el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En su mente, las palabras se transformaron en un mantra: no temo a la verdad, la abrazo. La claridad que esto le otorgaba le daba fortaleza incluso en los momentos más desalentadores. Días después, mientras organizaba libros en la biblioteca de Mateo, encontró un antiguo álbum de fotos. Las imágenes de su pequeño, risas compartidas y momentos de felicidad, la llenaron de emoción. En medio de esa calma, la voz de Lía resonó: «Hay algo más que te implica». En un arranque feroz de determinación, decidió que no permitiría que la historia que otros contaran definiera su propia narrativa. La vida de Mateo era su vida, cada paso hacia adelante debía estar en sus manos. Con el corazón latiendo con fuerza por la claridad que había comenzado a resonar dentro de ella, Carolina sabía que la verdadera pregunta no era si podría enfrentar la verdad,
sino cómo la transformaría en una herramienta para fortalecer su vínculo. Fue entonces cuando, al girar una página del álbum, un pequeño papel cayó al suelo. Era un mensaje encriptado, una nota que parecía contener un secreto revelador y relacionado con la historia de Mateo. Sus manos temblaron mientras se agachaba a recogerla, sintiendo que este descubrimiento podría ser la clave para entender lo que Lia había insinuado. ¿Qué nuevas verdades emergirían de este pequeño fragmento de papel? Con el papel en la mano, Carolina sintió un torbellino de emociones. La nota, con su escritura temblorosa, parecía pulsar con energía propia, como si prometiera desenredar las múltiples capas de su vida. Se preguntó si ese fragmento podría explicarle lo que había estado buscando, un sentido que ahora se sentía más urgente que nunca al abrir el mensaje. Sus ojos se recorrieron por palabras ambiguas y misteriosas que parecían hablar en un código que solo ella podía descifrar. La verdad no es siempre lo que imaginas, decía, seguido de un número de teléfono y una dirección. Una inquietante curiosidad se apoderó de ella, acompañada de un miedo latente a lo que podría significar. ¿Sería este un paso hacia la verdad o, por el contrario, una intensificación de su incertidumbre? Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de incertidumbre y el impulso por desentrañar el secreto de la nota. Si bien su terapeuta la había empoderado para enfrentar su pasado, esta revelación parecía trascender su propia historia. Podría tocar la vida de Mateo de maneras que aún no podía prever. Cada noche, antes de dormir, luchaba con la pregunta que ahora la perseguía. ¿Debería seguir el camino que le proponía la nota? Decidió que era hora de una acción decidida. Un día, con la determinación como compañera, se dirigió a la dirección que había anotado. El trayecto se alargó en su mente. Cada paso hacia el destino era una forma de confrontar la dualidad de su papel como madre y buscadora de la verdad. Mientras avanzaba, pensaba en cómo el conocimiento podría cambiar su relación con Mateo, temía cómo podría afectar la conexión que ya habían forjado. Cuando llegó al lugar, un pequeño café en una esquina remota de la ciudad, el ambiente desprendía una calidez acogedora. Mientras pedía un café, la ansiedad no la abandonaba. Pero un aspecto nuevo comenzó a florecer en ella, una forma de valentía que era productiva y no solo defensiva. Entendió que el crecimiento personal encontraba su esencia también en la vulnerabilidad. De este encuentro podría surgir la compasión por sí misma y por las decisiones de los demás. Se sentó en una mesa al fondo, la mirada fija en la puerta de entrada. Esperó, y entre los clientes que iban y venían, cada nuevo rostro traía consigo una expectativa. ¿Quién podría ser la persona que conectaba cada parte de este rompecabezas? Pasaron los minutos y sus pensamientos se enredaron en posibilidades. Se preguntaba si era el momento correcto para dar ese paso, si realmente estaba lista para lo que pudiera surgir de ahí. De repente, la puerta se abrió y una figura familiar cruzó el umbral. Era Lia. Carolina sintió como su corazón se disparaba. Se llenó de rabia y adrenalina. Había llegado el momento de la confrontación. Con un torrente de emociones que amenazaban con desbordarse, se dirigió hacia ella. Su mente se llenó de preguntas, de heridas no cerradas y de la necesidad de respuestas categóricas. Tras una mirada oscuramente significativa, Lia sonrió en un intento de tranquilizarla, pero Carolina estaba lejos de sentirse sosegada. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz firme aunque temblorosa. Era el comienzo de un intercambio que podría reconfigurar su vida para siempre. Sin embargo, en ese mismo instante, una sombra del pasado amenazaba con oscurecer el futuro que había comenzado a construir. En su interior, sabía que lo que estaba a punto de revelar Lia podría cambiarlo todo. El eco de una decisión se hacía más fuerte. ¿Podría Carolina soportar la verdad de lo que se revelaría a continuación? ¿Estaba preparada para enfrentarse a la historia que la había perseguido durante tanto tiempo, en vez de ser la observadora pasiva en su propia vida? La historia apenas comenzaba a desvelarse y sabía que un nuevo y crucial desenlace estaba a punto de surgir. El café estaba impregnado de un aire denso. Carolina sentía como si cada mirada de los clientes la atravesara con la misma intensidad con que se sentía observada por Lia. Aquella sonrisa forzada de su ex amiga trazaba un camino espinoso hacia un diálogo que ni ella ni Lia podían evitar. Las palabras que se derivarían de este encuentro podrían reestructurar su percepción de sí misma y su relación con Mateo.
Cada segundo que pasaba era como un pulso creciente, donde el miedo se mezclaba con la posibilidad de un cambio radical. ¿Por qué estás aquí?, repitió Carolina, la firmeza de su voz contrastaba con el caos en su interior. Lia pareció tambalearse entre la sorpresa y una curiosidad fea, como si en su mente se debatieran sus propios secretos. Por un momento, la expresión de Lia cambió, reflejando un rostro que la vida había golpeado también. Aquella vulnerabilidad la sorprendió, no era la enemiga que había proyectado en su mente. Las emociones americanas que había albergado recrudecieron en su pecho, y la verdad se presentó ante Carolina como un monstruo que solo podía ser enfrentado. Buscaba respuestas, murmuró Lia, pero Carolina ya no estaba dispuesta a permitir que la conversación flotara en vaguedades. Tuve que saber qué había pasado. Las palabras de Lia resonaron, sacudiendo la base de la realidad de Carolina. La tensión aumentó, cada sílaba parecía contener un asidero emocional, un hilo que podría o no entrelazarse con la vida de Mateo. Su mente comenzó a girar en torno a la verdad que siempre había evadido, a la historia que no solo afectaba su vida, sino que definía quién era como madre. ¿Qué resonancia tendría la confesión de Lia en su papel de madre protectora? No puedes esconderte, Carolina. La voz de Lia atravesó el velo de sus pensamientos. Lo que te voy a contar es sobre el pasado, pero también sobre el futuro. La promesa de un futuro sombrío llenó de miedo el espacio entre ellas, pero también de una revitalizante luz de confrontación. A medida que Lia comenzaba a trazar las líneas de una explicación casi sofocante, Carolina sintió una corriente de fuerza crecer dentro de ella. Era un poder que le decía que no solo era la heroína de su propia historia, sino que había comenzado a escribirla con decisión. Lia le relató hechos que Carolina nunca había imaginado, y cada momento revelado parecía un ladrillo más en la pared que había levantado para proteger a Mateo de un pasado tumultuoso. Pero cada revelación amenazaba su identidad, cultivando un jardín de contradicciones en su mente. La culpa, la frustración y la necesidad de responder a esos secretos se entrelazaban en su interior. No podía evitar preguntarse si tendría el valor de aceptar lo que estaba a punto de descubrir. ¿Podría Carolina reconfigurar su visión del amor y la maternidad después de escuchar a Lia? La comprensión del pasado iba a chocar con su presente, sometiéndola a una decisión que podría cambiar radicalmente su camino hacia el futuro. ¿Qué quieres de mí?, inquirió Carolina, con el corazón palpitante y la mirada fija en Lia. En un instante, la puerta del café se abrió de nuevo y una figura entró, captando la atención de ambas con la velocidad de un rayo. Era un hombre desconocido que, al cruzar la mirada con Carolina, dejó entrever una inquietante familiaridad. La revelación que había estado cocinándose en la atmósfera estaba a punto de desbordarse. Carolina sintió el pulso de una nueva verdad que podría sacudir todo lo que había creído. ¿Qué papel desempeñaría este nuevo desconocido en su historia? Su camino hacia el autodescubrimiento parecía cobrar un sentido aún más urgente, y el giro que se perfilaba en el horizonte prometía un desenlace que ninguna de las tres mujeres estaba preparada para afrontar. La verdad, inquietante y cruda, estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El murmullo del café se ahogó en el repentino silencio, como si el aire se tornara espeso ante la inminente revelación. Los ojos de Carolina, fijos en el desconocido, eran un remanso donde se mezclaban la curiosidad y el temor. Era como si su esencia misma le susurrara que este hombre llevaba consigo la clave que desataría el caos que latía en su interior. La figura avanzó, y con cada paso, Carolina se sintió transportada a un pasado que creía enterrado. La familiaridad en su mirada atizó recuerdos recónditos, sombras que aún atormentaban sus noches. No era solo su historia la que estaba en juego. Sus decisiones en ese instante podrían reconfigurar el tejido de lo que pensaba que era su vida. ¿Nos conocemos?, preguntó, su voz apenas un hilo, temerosa de romper la frágil burbuja de aquel momento. El hombre se detuvo. Su expresión, una mezcla de sorpresa y amabilidad, hizo que una chispa de reconocimiento brotase en el pecho de Carolina. En su mente, fragmentos de un pasado compartido empezaron a encajar lentamente, pero la verdad seguía huidiza. Lia, consciente del impacto que provocaba la intimidante presencia del hombre, decidió romper el silencio que pendía como una espada sobre ellas. Él tiene algo que contarte.
podría ser crucial para Mateo. Las palabras de Lía sacudieron a Carolina, que se sentía atrapada entre dos mundos, el suyo, forjado con esfuerzo y sacrificio, y el de este extraño que, de repente, parecía tener las herramientas para desmantelar su realidad. «No sé si estoy lista para escuchar», suspiró, sintiendo que cada palabra salía de su boca con más peso del que debería, pero en su interior, por cada instante de resistencia que enfrentaba, una nueva determinación brotaba. Fue en ese mismo instante cuando se dio cuenta de que las revelaciones no solo servían para confrontar su pasado, sino también para abrirle un camino hacia un futuro que aún no había explorado. Se preguntaba si este hombre podría mostrarle facetas de sí misma que había olvidado o incluso ignorado. «Carolina, lo que tengo que decir no es fácil», empezó el hombre. La seriedad en su tono componía un ambiente de urgencia. «Soy alguien que, de alguna manera, ha estado conectado con tu historia». El pulso de Carolina se aceleró. Su voluntad de descubrir lo desconocido era tan fuerte como el miedo que la acechaba. Sus manos temblaban, pero en ese temblor había un rayo de esperanza. Tal vez, al enfrentar su pasado, podría reconstruirse. Los secretos que guardamos pueden ser nuestra mayor carga o nuestra liberación. El desconocido continuó, sus ojos escudriñando el alma de Carolina, como si pudiera ver más allá de su fachada. «Hoy, esa decisión es tuya». En ese momento, Carolina comprendió que no estaba sola en su búsqueda de verdad. Cada revelación, cada temor, podría ser el primer paso hacia un entendimiento más profundo de sí misma y de su papel en la vida de Mateo. Era posible que las respuestas a sus preguntas no solo tuvieran que ver con el pasado, sino también con su valor de enfrentar los desafíos que venían. Mientras el café seguía siendo un observador mudo de su epifanía, el reconocimiento de su propia resiliencia crecía. Este encuentro no era solo un desafío, era una oportunidad para transformar su dolor en aprendizaje, su miedo en valentía. La identificación de su historia le otorgaba una nueva narrativa, donde por primera vez, sería ella quien definiría cómo continuaría su viaje. Pero antes de que pudiera procesar toda la magnitud de su decisión, una llamada interrumpió el frágil equilibrio que había establecido. El teléfono de Lía vibró y Carolina, con la mirada fija en el hombre, sintió que una sombra más se cernía sobre ella. Aquella interrupción prometía más cambios, más secretos. Todo lo que había logrado edificar se tambaleaba en el aire. La pregunta que despuntaba era clara: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por descubrir la verdad? Y en ese punto crítico, la historia que había estado por escribir comenzaba a delinear su ruptura en una dirección inesperada, dejándola en la frontera entre el descubrimiento y el caos. El hombre la miró, y en su mirada había un desafío implícito, prometiendo que la verdad era solo el principio de un camino que iba a ser mucho más profundo de lo que jamás imaginó. ¿Tendría Carolina la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que cada respuesta podría descifrar el futuro de su hijo y su propia identidad? Carolina estaba sentada en la cocina, rodeada de los dibujos de Mateo que decoraban la nevera, cuando finalmente encontró el valor para emprender la conversación que había temido durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, se dirigió a Mateo. Su voz se tornó firme, aunque temblorosa. «Mateo, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Es sobre tu mamá biológica». El rostro de Mateo, siempre lleno de alegría, se tornó sereno y expectante. Era el momento crucial. Carolina sintió que cada palabra que iba a pronunciar no solo afectaría a Mateo, sino también definiría su propia jornada como madre. Con claridad y compasión, le explicó la conexión que tenía con Lía y cómo ella también había formado parte de su historia. Para su sorpresa, Mateo la escuchó sin miedo, mostrando una madurez que Carolina no había anticipado. Cada pregunta que él planteaba desnudaba la vulnerabilidad, pero su amor y valor eran la base sobre la que vencieron temores. Este intercambio se convirtió en una revelación mutua, donde ambos compartieron sus miedos y sueños, fortaleciendo el vínculo que los unía. Carolina dejó caer esa carga que la había atormentado, entendiendo que compartir la historia era una forma de llevarles a ambos hacia la sanación. Sin embargo, sabía que debía enfrentarse a Lía de nuevo. Con determinación, decidió que esta vez se reuniría con ella, no solo para buscar respuestas, sino para establecer un puente entre las vidas que habían elegido. El encuentro estaba lleno de promesas y temores, pero Carolina se sentía más preparada.
Se sentía capaz de enfrentar el pasado, al mismo tiempo que se aferraba a su presente y futuro. El día de la reunión llegó. En un café, un lugar simbólico donde las memorias y emociones podían entrelazarse en un ambiente compartido, Carolina respiró profundamente. Mientras se acercaba a la mesa donde Lia aguardaba con una mirada expectante, sintió que cada paso era un paso hacia su transformación. «Hola, Lia». «Gracias por venir», comenzó Carolina, su voz sonando más segura de lo que se sentía. Esta vez, no estaba allí solo para escuchar. Sabía que su papel como madre era también el de ser fuerte. «Necesitamos hablar sobre Mateo. Sobre su historia, sobre la tuya y cómo podemos darle el espacio que necesita para entenderse». Lia la miró con asombro, y por primera vez, Carolina sintió que no era una adversaria, sino una mujer que, al igual que ella, buscaba respuestas. La conversación fluyó, cada palabra era un ladrillo que construía un nuevo camino. Lia reveló partes de su vida que Carolina no había imaginado, sus propios miedos y las razones detrás de su decisión. Cada revelación se sentía como un paso hacia adelante. Juntas convirtieron un secreto en una historia que podía ser compartida con Mateo, formando un triángulo de comprensión y amor. Las semanas siguientes fueron un viaje de autodescubrimiento. Carolina continuó asistiendo a terapia y escribió en su diario sobre la conexión profunda que compartía con Mateo. A medida que los días pasaban, su relación con Lia maduró en un vínculo colaborativo. Juntas hicieron planes para que Mateo pudiera conocer a su madre biológica de una manera que celebrara su complejidad. Carolina comprendió que la maternidad no solo consiste en proteger, sino en permitir que su hijo explore, que conozca sus raíces. El día en que Mateo finalmente conoció a Lia, Carolina observó su rostro lleno de curiosidad, la risa de su hijo resonando mientras compartían historias de vida. En ese instante, se dio cuenta de que la angustia que había sentido había sido transformada en crecimiento. Había aprendido que aceptar el pasado podía construir un futuro más fuerte, uno donde el amor y la verdad coexistieran más allá de los miedos que habían marcado su trayectoria. Carolina finalmente se sintió en paz. La carga de la incertidumbre se había desvanecido, reemplazada por una sólida confianza en su capacidad como madre y en la relación que había cultivado con Mateo. Las inseguridades no desaparecerían, pero ahora contaba con un espacio donde podían ser discutidas y enfrentadas. Al mirar a Mateo jugar junto a Lia, Carolina sintió una profunda satisfacción. Había conquistado sus miedos, se había transformado en la madre que siempre quiso ser. Había demostrado que el amor no solo limita, sino que también libera. Este era su nuevo inicio, uno donde cada decisión se construía sobre la verdad y el amor compartido. Carolina sabía que el camino sería retador, pero estaba lista para abrazar cada desafío. Había alcanzado un nivel de comprensión y crecimiento que nunca soñó posible y así, cerrando este capítulo de su vida, Carolina se sintió realizada y en paz. Había liberado el pasado, abrazado la verdad y dado forma a una nueva narrativa, donde cada figura en su vida, Mateo y Lia, encontraban un hogar en su corazón ahora. Cada uno de ustedes que ha vivido esta historia, no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esto. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer que su voz sea escuchada. No esperen ni un segundo más.